Se entiende que por haber presentado los presupuestos con este tiempo se ha obtenido unos presupuestos mejores, con lo cual ha sido positivo este tiempo. Son 12 millones más. Nosotros nos hubiera gustado más haber partido el 1 de enero con esos 12 millones de euros menos y haberlos incorporado ya durante la tramitación parlamentaria. Pero aún así, efectivamente, son mejores presupuestos que los de octubre. Haciendo la cuenta de la vieja, puede entenderse que el acuerdo con el PRC es la subida de los 12 millones. No. La subida de los 12 millones es la recaudación real que tendríamos a día de hoy. Nosotros, cuando hicimos el proyecto de octubre, nos basamos en la estimación que nos dijo en este caso el Ministerio. Pues nosotros en julio calculamos que vosotros en Cantabria vais a recaudar estos 2.900 millones. Luego ya en noviembre, cuando habíamos tramitado ya con esa estimación, ya nos dijeron, no, mira, habéis recaudado no solo lo que os habíamos previsto, sino 12 millones más. Como hoy ya sabemos esos datos reales, ponemos esos 12 millones más. Las medidas con el PRC tienen otra incidencia, que en algunos casos ya les digo yo que no es más dinero, sino que es cambiar el dinero de sitio. En primer lugar, gracias por comparecer. Y bueno, pues como saben, me acompañan la secretaria general de la Consejería, María Jesús Vicente, y el director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, Fernando Laiz, a quienes agradezco personalmente su esfuerzo e implicación y la de sus equipos en estos días por haber preparado en tiempo récord lo que en otras circunstancias normales no dura menos de aproximadamente 50 días, pues ellos han conseguido, con el mismo rigor y calidad jurídica que siempre, pues hacerlo en un plazo mucho menor. Por tanto, lo personalizo en ellos, pero lo hago extensivo a todos los funcionarios de mi consejería, de la sección de presupuestos y a todas las gestiones económicas de las consejerías del Gobierno de Cantabria. En octubre del año pasado presentamos en tiempo y forma el proyecto de presupuesto de Cantabria para el ejercicio 2026 por considerarlo una herramienta fundamental para consolidar el crecimiento económico, garantizar servicios públicos de calidad y continuar en la transformación de nuestra tierra que iniciamos en 2023. Este presupuesto, como saben, no pudo desplegar sus efectos como consecuencia de la aprobación de la enmienda a la totalidad presentada en sede parlamentaria. Cualquier otro ejecutivo en minoría, al igual que sucede en el resto de España, lo acabamos de comprobar ahora en Cataluña, como digo, cualquier otro ejecutivo hubiera tirado la toalla, preparándose para intentar salvar un año con presupuestos prorrogados, con gastos que reflejan importes de 2026, pero con ingresos de 2023, como consecuencia de la falta de actualización de las entregas a cuenta del Estado. Pero nuestro gobierno no es de esos. Así, junto con la preparación del escenario de un presupuesto prorrogado, que es lo que tocaba, desde el primer momento nos pusimos a trabajar con la hipótesis de una posible aprobación de un presupuesto durante el transcurso de este año, pues la prioridad de nuestro gobierno es la prestación de los servicios públicos con niveles óptimos de eficiencia, para lo cual un eje esencial es un presupuesto que permita atraer inversión empresarial y talento para crear riqueza y empleo y hacer de Cantabria una tierra de oportunidades. Por eso, porque pensamos que había que aprovechar esta posibilidad si se presentaba, por eso volvemos a estar hoy aquí, ahora ya con un acuerdo presupuestario cerrado, y por eso quiero agradecer al Partido Regionalista su buena disposición al acuerdo. Hemos sido capaces de recobrar la voluntad de acuerdo que posibilitó los dos presupuestos anteriores. Y es que lo que era bueno para la comunidad autónoma en octubre sigue siendo bueno ahora en marzo. De ahí la importancia de contar con un presupuesto cumpliendo el mandato de la ciudadanía y de los agentes del diálogo social que nos demandaban este acuerdo. Acabamos de aprobar ahora mismo en el Consejo de Gobierno un proyecto de ley de presupuestos para Cantabria que contempla la cantidad de 3.925.344.836 euros, cifra que es superior en 12 millones a la del proyecto aprobado en octubre. Por tanto, como digo, 12 millones más en el presupuesto en octubre. Los mayores ingresos de este presupuesto provienen de las entregas a cuenta del Estado para 2026 que nos comunicaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de noviembre
que eran 12 millones superiores a los que nos habían adelantado provisionalmente en julio y que eran las que utilizamos, ese adelanto provisional, para hacer el presupuesto entre septiembre y octubre. Las entregas a cuenta del 2026 ascienden finalmente, ya con datos contrastados, a 2.790 millones de euros, aunque, recuerdo, cobrarlas no las cobraremos actualizadas hasta que no haya un Real Decreto Ley que las actualice. Si se recuerdan, en el anterior Decreto Ley que se presentó por parte del Gobierno del Estado, incluía ese decreto ómnibus, entre otras medidas. Ese Real Decreto fue rechazado y en el que se va a convalidar mañana no vienen incluidas esa actualización de las entregas a cuenta y, por tanto, desde Cantabria y varias comunidades autónomas más del régimen común vamos a demandar que el Estado introduzca esa actualización de las entregas a cuenta, que ya debería ser algo automático, que es que nos lleguen los fondos que efectivamente estamos recaudando porque nos pertenecen, son de sus impuestos, de los impuestos de los cántabros. Este presupuesto que aprobamos y remitimos al Parlamento para su tramitación ha sido reforzado con una serie de propuestas compartidas que no suponen, a mi entender, ni imposición ni cesión alguna. Al contrario, son propuestas que ambos hacemos nuestras para dar continuidad y acelerar el proyecto de cambio iniciado por este Gobierno. Hemos superado ya el ecuador de la legislatura y este presupuesto plasma cómo ha avanzado Cantabria durante este tiempo con este gran proyecto de transformación y de cambio que emprendimos hace 2 años. El proyecto que presentamos hoy se estructura en torno a 4 grandes líneas. Estabilidad fiscal y gestión eficiente en el gasto público, puesto que volvemos a elaborar el presupuesto con déficit cero, es decir, con equilibrio presupuestario y, por tanto, sin hipotecar por tercera vez consecutiva el futuro de los cántabros. No vamos a gastar lo que no tenemos. Segundo eje fundamental, prioridad de los servicios públicos esenciales. Salud, educación y servicios sociales son prioritarios con una inversión récord en estas áreas. Presupuestamos para garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales, servicios que para todos nos son comunes a todos los cántabros. Ya les adelanto que el gasto en estos 3 pilares fundamentales, salud, educación y servicios sociales, se lleva casi el 63% del presupuesto. Un 62,56% de estos 3.900 millones van destinados a salud, educación y servicios sociales. Tercer gran eje, apoyo a la economía productiva y al empleo. Impulsamos a las pymes, autónomos, industria, sobre todo innovación y sobre todo, lo verán después, sector primario. Y cuarto y último eje, atracción de inversiones y ejecución de fondos europeos. Aprovechamos al máximo los recursos de los fondos Next Generation, cuyo plazo termina este año, pero seguimos a la cabeza de España en ejecución del resto de fondos europeos. Fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo Social Europeo Plus y otros proyectos que irán llegando y que próximamente les iremos dando cuenta. No solo los fondos europeos son Next Generation, sino que hay otros fondos europeos donde Cantabria sigue siendo puntera a nivel estatal. Les cuento las líneas generales del proyecto de presupuestos del 2026 y en cuanto a cifras destacadas, creo que les han dejado una hoja resumen. El presupuesto total, como digo, son 3.925 millones de euros, lo que supone un 5% más que en el presupuesto 2025. El presupuesto para 2026 traerá consigo una inversión pública como nunca antes y un nuevo recorte de la deuda. Recuerden que hemos cerrado 2025 con una deuda situada en el 17% del PIB regional, casi 5 puntos menos que en 2022, como consecuencia de la buena gestión que se está realizando a través de la Dirección General de Presupuestos y Política Financiera, en este caso, con una renegociación de créditos y, como digo, con lo más fundamental, no seguir endeudándonos y manteniendo el nivel de gasto y reduciendo poco a poco la deuda correspondiente, del 22 al 17 a día de hoy y bajando. En cuanto al presupuesto por cada una de las consejerías, bueno, podríamos decir que es el presupuesto mejor de la historia, porque las cifras así lo avalan, etcétera, pero yo quiero que lo comprueben con datos específicos. Son unos presupuestos expansivos, puesto que, como digo, están un 4,70, entre un 4,70 aproximadamente más respecto a lo previsto en 2025. Cumple con el mandato que nos dieron los cántabros en mayo de 2023, que va a continuar, puesto que va a continuar con la mejora de los servicios públicos y, como digo, a pesar de lo que puedan oír algunos porque no tienen dónde agarrarse, nunca se ha invertido más
en educación pública, en sanidad pública y en servicios sociales públicos. Nosotros cumplimos con la palabra dada y con el programa que la presidenta firmó con los cántabros. Hemos diseñado el presupuesto de las personas y fortalecemos los 3 pilares que sostienen el estado de bienestar. Les informo que el presupuesto de la Consejería de Salud sube hasta un total de 1.323 millones de euros, o lo que es lo mismo, 100 millones, casi 101 millones más que en 2025. Es decir, se invertirá en la salud de los cántabros 1.323 millones de euros durante 2026, lo que supone un incremento de un 10,40% respecto a lo que se destinó en 2025. Una cifra que coloca al ámbito sanitario como el que cuenta con mayor dotación de todo el presupuesto para este año, situándose en torno al 7% del PIB de Cantabria. Ningún gobierno en Cantabria ha destinado antes tantos recursos a la salud pública. Esta es la expresión de nuestra voluntad con más recursos. No basta con la palabra si luego se aplican recortes o se prescinde de personal, como ocurría con gobiernos anteriores. Como digo, 2023, en políticas de salud, esos 1.323 millones. En solo 2 ejercicios más, pues las cifras ahí las tienen. Si allá por 2023 había 1.087 millones y ahora tenemos 1.323, pues ahí tienen 200 y pico millones más en solo 2 ejercicios. Ya me dirán si objetivamente es apostar por la sanidad pública o no. El siguiente pilar son los servicios sociales por los que apostamos firmemente. El presupuesto de la Consejería de Inclusión Social junto con el del ICAS asciende a 346 millones, lo que supone un incremento de 22 millones de euros respecto al ejercicio 2025 y ahondando con ello nuestro compromiso de incrementar las plazas concertadas. Tenemos un compromiso de incrementarlas hasta las 200 si fuera posible, pero ahora mismo ya tramitándose hay 60 plazas concertadas más. A ello se suman los 200 millones que se van a destinar al programa de atención a la dependencia y promoción a la autonomía personal, un incremento significativo frente a los 167 que nos encontramos en 2023 y una consignación récord que permitirá atender a más personas y mejorar las condiciones de los centros y de los profesionales. Y a esto damos respuesta por primera vez en muchos años las reivindicaciones de todos los alcaldes. Yo en mi época lo fui y siempre demandábamos mayores recursos para la atención primaria de los servicios sociales, que no tuvieran que los ayuntamientos complementar las diferentes subidas en costes salariales, etc. Con estas cantidades consignadas este año, por fin se ha logrado la unanimidad de toda la administración local, que no olvidemos que sostienen en una gran parte la atención primaria, todos los ayuntamientos y mancomunidades, y que por vez primera ven cómo se aportan por parte del gobierno autonómico las cantidades correspondientes para que no tengan que asumir otros costes que los propios de ceder las instalaciones, etcétera, y que los costes de personal tengan el colchón suficiente para que no tengan que poner esos recursos adicionales y de traerlos de los que destinan al resto de vecinos. Se trata, como digo, de las 2 líneas más representativas que se integran en el presupuesto para servicios sociales, en el que el ICAS cuenta con 320 millones de euros, un 7,34% más, es decir, 22 millones más que en 2025. En dependencia, también el presupuesto aumenta 12 millones de euros hasta llegar a los 120, como digo, para la partida de estancias concertadas, que es la más importante en materia de servicios sociales y que sube, y lo quiero resaltar, por tercera vez consecutiva los precios de los conciertos. Además, hay que destacar 2 hitos destacados para el próximo ejercicio, como que los costes generales se incrementan 2 millones de euros, es una demanda muy importante del sector de las residencias, como que van viendo cómo, aparte de los costes por el aumento del salario mínimo interprofesional, cómo van subiendo los costes en energía, en electricidad, lo que hace que en ocasiones el equilibrio financiero para la prestación de ese servicio pues, se haga cada vez más difícil, y nosotros lo que hemos hecho es suplementar esos costes generales con esos 2 millones adicionales. En definitiva, más recursos que nunca en Cantabria al servicio de la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades y la cohesión de la sociedad. A pesar de que, como acaban de ver recientemente, la consejera de Inclusión ha demandado al Estado lo que ha prometido a otras comunidades autónomas como el País Vasco,
que sufraguen el 50% del coste de la dependencia, que es lo que dice la legislación básica. Hasta ahora no lo está cumpliendo con Cantabria, pero no cejaremos en el empeño de seguir reclamándolo y mientras tanto pues tendremos que ponerlo de nuestro dinero, de su dinero. Y respecto al tercer pilar, no menos importante, la Consejería de Educación, que tiene un presupuesto de casi 786 millones de euros. Como digo, es la educación otra de nuestras prioridades, su peso en el presupuesto está en torno al 20%, y pues se traduce en un incremento el más significativo, el correspondiente al capítulo 1. Ya en el proyecto de octubre se contemplaban consignados los 17 millones de euros para asumir la subida salarial de los docentes en 2026. La adecuación retributiva que ejecutivos anteriores no hicieron, pero es que además, y lo digo con conocimiento de causa, que yo estaba en esa consejería, ni estuvo ni encima de la mesa en ningún momento. Este ejecutivo ha escuchado, ha costado, pero efectivamente al final hemos sido los que hemos puesto encima de la mesa desde el primer momento. No es una medida que hayamos tenido que hacer ahora de manera impuesta para sacar el presupuesto, sino que la convicción estaba ahí desde el principio. 17 millones de euros más. Seguimos con la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que tiene un presupuesto de 325 millones, se incrementa un 7,76 respecto a 2025 y bueno, pues lo saben desde octubre de 2025, el mayor esfuerzo que va a hacer esta consejería lo están viendo estos días, donde ya se están presentando nuevas actuaciones en vivienda y están viendo, lo vieron en Reynosa y lo están viendo cómo se van ejecutando eso que se prometía, esas 212 viviendas públicas, de promoción pública, por toda la región. En materia de vivienda el incremento es de un 63%. Ya me dirán si eso es compromiso o no con la vivienda pública, uno de los problemas que tenemos los cántabros ahora mismo. Se pasa de 36 millones que había en 2025, no les digo ya lo que había en 2023 porque era irrisorio, a los 60,2 millones en 2026, un incremento del 63%. Además, en este nuevo presupuesto articulamos la línea de avales a la adquisición de viviendas para personas jóvenes, se refuerza con un incremento del 19,26%, pasando de 10,9 millones a 13 los recursos destinados a ayudas de alquiler, otro de las ayudas que nos demanda la ciudadanía, y sobre todo apostamos por los ayuntamientos nuevamente con el plan de obras municipales. Se mantienen los descuentos para el transporte público por carretera con 1,3 millones de euros y se seguirán apostando por las grandes obras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua en todos los puntos de la región donde hoy no lo tienen garantizado en muchos momentos del agua. Aquí quiero destacar el esfuerzo de la Consejería de Fomento a través de la Dirección de Aguas y la coordinación con nuestra Consejería, con la Dirección de Fondos Europeos, puesto que muchos de los fondos FEDER van destinados a obras hidráulicas que les aseguro que desde 2011 al 19 que fui yo alcalde, escuché reivindicar a los alcaldes de la comarca lebaniega, al alcalde de Luena, que sigue siendo el mismo, a los alcaldes de Campo, y que están viendo cómo ahora son obras ejecutadas y en ejecución. Por tanto, son realidades que ha habido que esperar muchos años y todavía, les aseguro, se van por Líbano y preguntan por los alcaldes, les dicen, es que hasta que no abra el grifo y vea que en el mes de agosto no tengo que llamar al 111 para que me suban agua, no me lo voy a creer, pero me lo estoy empezando a creer porque estoy viendo las obras. Son muchos millones de euros. Tenemos el tritubo también, una obra histórica que se había ido aplazando sine die, ya está adjudicada. La conexión tritubo desde el cementerio de Muriedas hasta aquí al Ayuntamiento de Santander, lo que nos va a garantizar pues que se eviten esas fugas de presión pues por la existencia de tramos de distinta construcción en distintas épocas. En desarrollo rural, ganadería, pesca y alimentación, 125 millones de euros, un 3,23% más que el año pasado. Se dotan para el periodo 26-28 9 millones de euros más, de los que 3 ya están a disposición del sector, al igual que otra partida de 500.000, 3 millones para el plan de recría, 500.000 para la carne de vacuno. Y aquí además lo que quiero destacar es la unanimidad del sector. No nos hemos inventado ninguna cosa que, bueno, a ver si pita o no pita, como ha pasado con alguna de las ayudas del MRR que nos vienen del Estado sin haber hecho un análisis previo del sector productivo correspondiente al que se destinan esas ayudas. Aquí ha habido muchas reuniones de la Consejera de Desarrollo Rural con el sector, se llegó a la cuantificación de dicha cifra y a la puesta en marcha de ese plan de recría
donde los requisitos para ser beneficiario han sido consensuados, como digo, con el sector. 3 millones para el plan de recría, 500.000 para el plan de carne, que no estaban en presupuestos anteriores. Además, otros esfuerzos de esa consejería, el seguro para los daños causados por la fauna silvestre, que pasa de 1,3 a 2,8 millones de euros, y se ha aprobado ya el nuevo plan de gestión del lobo, y lo más importante, y que demandaban los ganaderos, se ha actualizado el baremo de indemnización de daños ocasionados por la fauna silvestre. Lo que se pagaba hasta ahora, y lo digo bien claro, era una miseria, lo que provocaba el abandono de muchísimas ganaderías, sobre todo en materia de cabras, ovejas. La gente se aburría, sí, me pagan, pero me pagan una miseria, no me pagan lo que vale en el mercado. La consecuencia inmediata es el abandono de pastos y el mayor riesgo en caso de incendios forestales. Creemos que con estas cantidades consignadas pues ya se compensa, aunque la gente no quiere el dinero, no quiere que le maten sus ovejas, lo que quiere es una coexistencia con el lobo, como fue toda la vida, y lo que quieren es poder disfrutar de su ganado de manera tranquila. Como digo, incremento, partidas en sector primario, 3 millones para el plan de recría, 500.000 para el plan de carne, incremento de la indemnización en caso de daños por el lobo, incremento de 1,5 millones para el seguro. Como saben ustedes, lo que sucedía hasta ahora es que el seguro cubría una parte y el resto tenía que ir por responsabilidad patrimonial. Nosotros nos hemos encontrado cajas y cajas de expedientes de daños de 2020, estamos en 2026, Fíjense si eso es eficiencia para el ciudadano, no, de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, sin pagar, sin tramitar. Gente a la que se deben 20 y tantos mil euros, una familia de campo. Imagínense a ustedes que les den 24.000 euros, que saben que son suyos, que se lo han reconocido, pero que ya le pagaremos. Bueno, ya han limpiado en 2020, 2021, 2022. Estamos con las de 2023 y 24. Hemos solucionado el problema en el sentido de que de ahora en adelante todas o prácticamente todas las van a cubrir el seguro, por lo tanto ya no va a haber esos atrasos, pero seguimos teniendo que pagar con dinero nuestro de ahora daños que debían haber pagado otros con dinero de su legislatura. Ahí lo dejo. Nuestra consejería apenas no sube, sino que baja en torno a 2 millones, pero baja 2 millones porque ya no tenemos que pagarlos, porque ya hemos saldado la deuda histórica con la Fundación Comillas. Por tanto, otra deuda histórica que hemos tenido que pagar los de ahora y que generaron los de antes. Y por último, sabemos que hay sectores de alto valor añadido en Cantabria que son los que generan actividad económica y empleos más cualificados, y por ello desde la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio junto con el Servicio Cántabro de Empleo se van a dedicar 239 millones de euros. Y vamos a seguir apoyando a los autónomos. Se va a poner, y además esto lo quiero recalcar porque ha sido de manera también unánime, este es un gobierno que escucha, que negocia y que pacta con el diálogo social. Y se va a poner en marcha el primer plan de empleo para mayores de 45 años. Ha sido elaborado junto con los agentes sociales en la Mesa de Empleo y Formación del Diálogo Social. Se va a dotar con 100 millones de euros y se estructuran 6 ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional. Se continúa desarrollando el programa destinado a las entidades locales de la comunidad autónoma para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras o servicios de interés general, y se mantiene pues, con casi 26 millones de euros. Se mantienen las ayudas para el fomento de la contratación indefinida y se modificará el decreto correspondiente para fomentar la contratación de hombres mayores de 45 años, puesto que las mujeres ya lo tienen reconocido, y hombres mayores de 45 afectados por expedientes de regulación de empleo. Como ven, este presupuesto reafirma el compromiso del Gobierno de Cantabria con el tejido industrial y el fortalecimiento firme y decidido de sus recursos humanos, con una ambiciosa apuesta por esta actividad económica que se refleja en actuaciones encaminadas a consolidar y potenciar el sector en la comunidad autónoma. Y bueno, si preguntamos en el sector cuáles son las debilidades de nuestro sector productivo industrial, todos los expertos coinciden. Una mayor inversión en I+D+I. Bueno, vamos a ver si llegamos a ese esfuerzo. Hemos aumentado el presupuesto en un
108%. Y el próximo año, en 2026, el presupuesto del Gobierno de Cantabria cumplirá nuevamente con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, destinando 93 millones de euros a inversión, desarrollo e investigación. Innovación, desarrollo e investigación, que significa otro importante aumento del 18% adicional con respecto al año pasado. Como digo, 93 millones con respecto a los 20 más o menos que nos encontramos en 2023. Y finalmente, que no menos importante, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con un presupuesto de casi 110 millones de euros, crece en 10 millones, lo que supone un 10,42% más que el año pasado, y el objetivo de este incremento presupuestario no es otro que trabajar en este turismo de calidad que perseguimos, descentralizado, desestacionalizado y con la cultura y el deporte como motores también de nuestra economía. Este presupuesto nos va a permitir seguir financiando las grandes infraestructuras culturales por las que ha apostado este Gobierno, como el MUPAC, el Centro de Arte Asociado Reina Sofía, que como saben albergará el Archivo La Fuente, el Palacio del Amo de Suances o la Lechera de Torlavega. Igualmente, nos va a permitir de una vez por todas presupuestar con rigor, ajustándose a los costes reales de la Sociedad Regional de Cultura y saldar el agujero, la deuda heredada, que ascendía a 13 millones de euros. Nuevamente, deudas anteriores que tiene que pagar este Gobierno con los recursos de todos ustedes. Esta es una foto a grandes rasgos de estos presupuestos a los que hoy damos el pistoletazo de salida. Luego tienen a su disposición un código QR con la información detallada de cada una de las consejerías, quienes a partir de la próxima semana procederán a una explicación más detallada de las cifras concretas de sus departamentos. Y quiero dejar para el final, y no menos importante, pues las rebajas fiscales que nuevamente este Gobierno pone encima de la mesa. Como ustedes ya saben, hemos bajado todos los impuestos sobre los que tenemos competencia y todos de una vez. Pues vamos a seguir por esa senda y demostrando que no bajando por bajar, sino bajando con criterios selectivos, no solo vamos a recaudar menos, sino que vamos a recaudar más, como estamos demostrando. Lo que se está demostrando es, tanto en el IRPF con 7.000 declaraciones más, como en el impuesto de transmisiones patrimoniales con un montón de transmisiones sujetas a gravamen, lo que nos ha permitido en 2024 recaudar 44 millones de euros más, en 2025 20 y pico millones de euros más, y en los 3 meses que vamos pues unos 6-7 millones más que en el ejercicio precedente, que a su vez era muy superior al de los ejercicios precedentes. Y con las medidas que vamos a poner ahora en marcha, que entrarán en vigor, incluso más todavía, porque ni se imaginan la de transacciones que están esperando en las notarías, en las gestorías, para que entren en vigor estas medidas que les voy a exponer a continuación. Como digo, el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que presentamos profundiza en una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que iniciamos en 2024, de manera que el tipo reducido, ya si se recuerdan, lo habíamos bajado del 10 al 9, y hay un tipo reducido del 7% y otros tipos más reducidos. Bueno, pues este tipo reducido del 7%, del que ahora solo se benefician las viviendas de menos de 200.000 euros, se ampliará a las compraventas de hasta 300.000 euros. Creemos que es una cifra más ajustada a mercado. Cuando el precio supere esta cantidad, es decir, una vivienda de 500.000, pues los primeros 300.000 tributarán al 7% y a partir de ahí el exceso al tipo general del 9%. Asimismo, súper importante, y aquí está el montón de gente con 38, 37, 36 años que está esperando para comprar su vivienda, se aumenta desde los 36 hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en actos jurídicos documentados. Hasta ahora estaba en 36, lo que hacemos es aumentarlo hasta los 40 años. Y también en el IRPF se introducen nuevas deducciones, algunas que ya teníamos contempladas y recogidas en el proyecto de octubre, y otras que habíamos estudiado y que decidimos aparcarlas temporalmente para priorizar la vivienda, pero que se van a incorporar como consecuencia del acuerdo con el Partido Regionalista. Ya teníamos previsto en la deducción de arrendamiento de vivienda para jóvenes, se eleva también de 36 a 40 años para aplicarse la deducción cuando las familias tengan 2 o más hijos. En la deducción por nacimiento se eleva la deducción de 1.400 que había a 1.600 en caso de nacimiento o adopción de un hijo con discapacidad igual o superior al 33%.
Si se acuerdan, dentro de la deducción por enfermedades, creábamos ya la deducción por personas afectadas por una enfermedad de las que se consideran raras, y se preveía una deducción específica de gastos por enfermedad para personas afectadas por ELA. En la deducción por ayuda doméstica se añade que habrá derecho a la deducción cuando en el hogar familiar haya reconocido una persona con un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial, o un grado reconocido igual o superior al 65%. Y entre las novedades se crea una deducción para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva. Se podrá deducir la ciudadanía el 30% de los gastos hasta un máximo de 150 euros anuales. Vuelvo a insistir que no es una deducción solo por ir al gimnasio, para nada, se incluirán gastos de actividades extraescolares deportivas, de licencias deportivas, etc. Se crea una deducción nueva por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para menores de 36 años, que los menores que adquieran vivienda, aparte de la ventaja que ya les he explicado, el impuesto de transmisiones, que se aplicaría en el 4%, pues podrán deducir también el 15% de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual. Esta medida estaba en el Estado en su día y sigue vigente para transacciones antiguas, pero se suprimió y en Cantabria la recuperamos. Y se crea o se recupera también una medida que está en alguna comunidad autónoma y que en el Estado estuvo, que es la deducción por aportaciones a cuenta vivienda para menores de 36 años. Ciudadano que vaya metiendo en una cuenta vivienda dinero, pues va a poder deducir el 15% de las cantidades que se depositen en esas cuentas. Y por último, la tercera y última es la deducción por compromiso medioambiental, una deducción de hasta 100 millones para aquellos contribuyentes que acrediten realización de actividades medioambientales que sean certificadas por entidades con las que el Gobierno de Cantabria haya firmado el oportuno convenio, ayuntamientos, etc. Como ven, para esto también está la política fiscal, para ser receptiva a las necesidades de los ciudadanos. Para terminar, decirles que no hay un minuto que perder y, por tanto, presentamos el presupuesto para que sea una realidad cuanto antes. Partimos del proyecto de ley aprobado con anterioridad y, dada la excepcionalidad de la situación, hemos acordado tramitar el presupuesto por el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos y los trámites al máximo. Por lo tanto, luego ya empezará hoy la tramitación en sede parlamentaria. Nuestra idea es que antes de que finalice el mes de abril, eso ya aquí en el Parlamento les explicarán las fechas, pueda aprobarse definitivamente y que entre en vigor a más tardar el 1 de mayo de este ejercicio. Sin más, estas son las líneas básicas del presupuesto. Nos hubiera gustado haberlo aprobado en diciembre, pero bueno, no ha podido ser, pero yo creo que hemos hecho bien en seguir manteniendo esa puerta a la esperanza con el convencimiento que es bueno para Cantabria el que tengamos presupuestos y el que podamos movilizar esos 232 millones más para la economía de Cantabria, que buena falta hace con lo que está cayendo. Me dicen que sí, que me pasa la Consejería de Presidencia. Bueno, lo más importante de la Consejería de Presidencia es que se mantienen, todas las subvenciones nominativas previstas, incluso se incrementa alguna. El Fondo de Cooperación Municipal, que es la partida más importante, se incrementa hasta el 5%, con lo cual estaríamos entre 19.400.000 euros más o menos, y de ese fondo municipal todos los ayuntamientos se van a ver beneficiados. Como saben, la no aprobación en diciembre implicaba que no se aprobaba tampoco la subida conforme al IPC del 3,2%. Por tanto, los ayuntamientos, algunos se quedaban, no solo no subían, sino que alguno bajaba como consecuencia de las normas del reparto. Ahora, con la subida hasta el 5%, pues todos van a ver incrementados sus partidas. Además, se incrementa hasta los 350.000 euros la partida para juntas vecinales. Se incrementa, fundamental, el convenio de extinción de incendios con el Ayuntamiento de Camargo hasta los 400.000 euros. Era una injusticia que en su día se les había rebajado y es un servicio de extinción municipal que presta sus servicios en todo el arco de la bahía, que acude en apoyo de las incidencias que se producen tanto en Astillero como en Santander, como en Torrelavega, y que para Cantabria era de justicia pues colaborar a que ese servicio de emergencias siga manteniéndose con el nivel que tiene hasta ahora.
Se contemplan medidas específicas de subida por tercer ejercicio consecutivo, subidas del 5% en capítulo 1. Yo lo sufrí en mi etapa de educación, donde las subidas eran ninguna. 3 subidas de capítulo 1, por tanto, apuesta decidida desde la Dirección General de Función Pública por la mejora de las retribuciones de nuestros empleados públicos, compromiso con lo público nuevamente. Próximamente verán la nueva oferta de empleo público, donde vamos a reforzar aquellos sectores que más lo demandan, tema de extinción de incendios forestales, pacto de la Administración de Justicia, etcétera. Verán recogidas también, o este presupuesto tiene recogidas las cantidades para fijar de manera definitiva el encuadramiento de la carrera profesional, encuadramiento extraordinario del Servicio Cántabro de Salud, de las profesiones sanitarias, que hasta ahora teníamos que, o íbamos pagando a golpe de sentencia. El Gobierno daba patada para adelante, decía que no, se había suspendido ese encuadramiento profesional y bueno, pues ahora lo hemos abordado de manera directa como consecuencia del pacto firmado con el sector. Pacto con la Administración de Justicia, pacto también con el Servicio de Bomberos del SENCA, donde históricamente venían reivindicando su convenio colectivo y por fin, después de muchísimos años, se ha firmado el año pasado y se recogen esas medidas recogidas en el mismo. Y bueno, pues como digo, la Consejería de Presidencia hace un esfuerzo fundamental en mejorar las condiciones laborales del personal, de todos los empleados públicos de la Administración autonómica. Y sin más, si tienen alguna pregunta. Haciendo la cuenta de la vieja, ¿puede entenderse que el acuerdo con el PRC es la subida de los 12 millones? No. La subida de los 12 millones es la recaudación real que tendríamos a día de hoy. Nosotros, cuando hicimos el proyecto de octubre, nos basamos en la estimación que nos dijo en este caso el Ministerio. Pues nosotros en julio calculamos que vosotros en Cantabria vais a recaudar estos 2.900 millones. Luego ya en noviembre, cuando habíamos tramitado ya con esa estimación, ya nos dijeron, no, mira, habéis recaudado no solo lo que os habíamos previsto, sino 12 millones más. Como hoy ya sabemos esos datos reales, ponemos esos 12 millones más. Las medidas con el PRC tienen otra incidencia, que en algunos casos ya les digo yo que no es más dinero, sino que es cambiar el dinero de sitio. ¿Y de dónde se ha cambiado de sitio? Bueno, pues ahí lo tienen en el plan del cáncer, los 5 millones de euros, el millón de euros más para las plazas de difícil cobertura en el medio rural. La Consejería ya tenía dinero para profesionales, maquinaria, etcétera, dedicado al cáncer, y lo que se ha hecho es crear una partida específica para destinarlo a ese fin. Por ejemplo, se han consignado 500.000 euros más en fomento para esta cuenta vivienda que les acabo de explicar y 500.000 para los posibles efectos del bono transporte, de la extensión del bono transporte para los jóvenes. Y vamos, más o menos, pero no ha supuesto ninguna cantidad adicional a la que nosotros manejábamos. Sí, pero sí que ha habido que cambiar. Ha habido que cambiar. Pues las que están recogidas en el pacto, le he puesto 4 ejemplos, pero bueno. No, digo de las que se ha de traer para buscar. Las propias consejerías son las que, eso es, cada una de las consejerías es la que ha decidido de dónde cambia de sitio esas partidas correspondientes. Pero, por ejemplo, si se fijan, en desarrollo rural, la consejería, en el pacto no se recoge ninguna medida con efecto económico. Las 2 medidas que se recogían es pago de las cantidades pendientes, que ya estaba, y calendario que permita lo que no se ha hecho en años anteriores, en 8 años anteriores, convocar y pagar en el mismo año. Eso está recogido y no tiene ningún efecto. Eso es mera eficiencia económica. Otro ejemplo que les acabo de comentar, la subida del Fondo de Cooperación Municipal hasta el 5%. Bueno, pues ahí la Consejería de Presidencia lo ha movido de otras partidas suyas que tenía, más 1 millón adicional que le hemos puesto, 1 millón y pico de estos 12 superiores que tenemos ahora y que no teníamos en octubre. Por ejemplo, en industria, pues las medidas que se pedían son 5 millones para la zona del Besaya y de la zona de Campo. Antes lo pedían 2 años consecutivos para el polígono de La Vega. Se han dado cuenta en el Partido Regionalista que no es que no podamos comprar, es que el Estado no quiere que lo compremos, ha paralizado esa posibilidad al precio que se ofrecía, al precio de mercado, y lo que han, con buen criterio, han dicho, bueno, pues destínalo a empresas de la zona del Besaya. Bueno, pues entre los decenas de millones
que tiene consignados Industria y Sodercan, 5 millones los han pintado específicamente para empresas de Besaya y de Campo. Y así con el resto. Por ejemplo, en Economía, en Desarrollo Rural, no han manifestado ninguna reivindicación que tenga efectos económicos. No sé si tienen ya evaluado o estudiado el impacto que puede tener la crisis actual de la guerra en Irán en este presupuesto, sobre todo en aspectos también como recaudación por impuestos especiales con las medidas del Banco Central. Bueno, es pronto para definirlo, vamos a ver si se convalida mañana, por eso yo siempre me gusta la prudencia. Nosotros podemos hacer estimaciones globalmente, pero no quiero dar cifras hasta que no veamos mañana si se convalida y en qué términos. Creo que las medidas son buenas. Nosotros lo que hicimos creo que fue con buen criterio convocar a todos los sectores implicados, pescadores, armadores, constructores, ganaderos. Cada uno nos fue contando sus reivindicaciones. Prácticamente la mayoría coincidían con las que en este caso el Grupo Parlamentario Popular a nivel de Estado trasladó al Gobierno, y prácticamente coinciden con muchas de las que se van a recoger en el Real Decreto Ley que tiene que convalidarse mañana. Quiero dejar claro que las medidas se recogen en un Real Decreto estatal y afectan a impuestos estatales, pero afectan a la recaudación de los cántabros. Por tanto, cualquier rebaja en el IVA, la mitad de las, como tenemos pedido el 50%, la mitad de esa recaudación la dejaríamos de percibir Cantabria. Lo mismo en impuestos de hidrocarburos, electricidad, etc. Por tanto, prudencia. A las comunidades autónomas no se nos ha consultado. Lo decía, lo habrán oído el señor Paje, que es un nuevo caso más. Yo creo que no sea sospechoso el señor Paje de que yo invito y pagan las comunidades autónomas. Qué menos que habernos consultado qué nos parecía, qué impacto íbamos a tener, etc. De manera que yo, prudencia, y en el momento en que se convalide, efectivamente les trasladaremos esos datos de impacto que serían estimaciones. Obviamente estaríamos hablando de medidas de rebajas que entrarían en vigor el lunes hasta el 30 de junio. Vamos a ver si la guerra se prolonga o no, etc. Pero que quede claro a los ciudadanos de Cantabria que una vez que se convalide volveremos a convocar este comité para preguntarle de nuevo al sector, bueno, ahora con estas medidas de rebaja de combustible, de rebaja de producción de electricidad, ¿qué más podemos hacer por vosotros? Y tenemos fondos de contingencia, tenemos ayudas específicas que podrían ir dirigidas a esos sectores. Ayudas regionales. Ayudas regionales que serían en todo caso complementarias, pero, como digo, mucha prudencia. No se trata de pintar 3 millones por pintar y empezar a dar y que pase como en algunos casos de la guerra de Ucrania, con el COVID, que luego superemos los límites de las ayudas de minimis y que luego haya autónomos, como ustedes saben, taxistas, etcétera, que tengan que devolver y con intereses. Por tanto, hay que hacer las cosas bien. Pero en todo caso, si se aprueba mañana, se plantean ya la necesidad quizá de hacer ajustes. Cuando escuchemos al sector y ellos nos lo demanden, si ellos nos lo demandan, habrá gente que diga, pues mira, mi única perjuicio de esta tal era el incremento del precio del carburante. Con esta rebaja entiendo que se me han satisfecho mis... Pues ahí no habría que aplicar ninguna medida adicional. Yo creo que otra de las medidas que afecta mucho al ámbito de la electricidad y del coste energético y del impuesto sobre la generación de electricidad, pues muchas de las empresas que habían sufrido ese incremento, pues con esas medidas van a ver paliadas esos perjuicios. Entonces habrá que preguntarles si además necesitan algo más o no. Nosotros nos gusta siempre consultar, escuchar y proponer, consensuar con el sector la medida más idónea para ellos, no la que se nos ocurra a nosotros, que luego se producen los efectos que se producen. Se entiende que por haber presentado los presupuestos con este tiempo se ha obtenido unos presupuestos mejores, con lo cual ha sido positivo este tiempo. Son 12 millones más en el presupuesto. Sí, pero yo prefería haberlos tenido desde el 1 de enero y cuando nos comunicaron esa nueva cantidad de 12 millones, los podríamos haber generado pues ya durante este ejercicio, como nos ha pasado en los años anteriores. En años anteriores, en 2024 fue significativa la mayor comunicación de las entregas a cuenta, y eso lo pudimos destinar parte a reducir deuda y parte a hacer infraestructuras que no estaban presupuestadas el 1 de enero, que nos lo comunicaron durante el ejercicio y que bueno, al final eran impuestos a los cántaros y que hemos destinado. Nosotros nos hubiera gustado más haber partido el 1 de enero con esos 12 millones de euros menos y haberlos incorporado ya durante la tramitación parlamentaria.
pero aún así efectivamente son mejores presupuestos que los de octubre.